Muy bien, damos la bienvenida a Nicolaos Kriakidis, PhD en Inmunología, docente investigador de la UDLA. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, buenos días y un saludo también a la audiencia de los desayunos de 24 horas. Gracias, Nicolaos. Bueno, quisiéramos conversar con usted sobre los avances en torno a una vacuna para combatir el COVID-19, que se ha planteado como la única alternativa para poder recuperar una vida normal, la inmunización de la población en general. Hay varias investigaciones alrededor del mundo. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Quién está más avanzado y cuál es la característica de cada vacuna que viene desarrollando? Perfecto. Bueno, como usted muy bien dijo, hay más de 160 efectivamente grupos que en este momento están desarrollando sus propios candidatos de vacunas, ¿no es cierto? De estos 160, pues hay unas vacunas más avanzadas en el sentido que han llegado en ensayos clínicos en seres humanos, los cuales son necesarios para sacar una aprobación para la vacuna. Hay unos 10 candidatos de diferentes vacunas, de diferentes grupos, que ahora ya están en ensayos clínicos en seres humanos. Eso significa que la vacuna se está administrando en personas para verificar dos cosas, para garantizar dos cosas. En primer lugar, la seguridad de la vacuna, que es algo muy importante, o sea, que la vacuna tenga muy pocos efectos o nada de efectos adversos. Y en segundo lugar también la inmunogenicidad de la vacuna, o sea, la capacidad de la vacuna para provocar las respuestas inmunológicas adecuadas. Entonces para unos 10 diferentes vacunas estamos justamente en esta fase de ensayos clínicos. Hay 3 fases que debería superar cada vacuna para llegar al punto de sacar una aprobación. Hay vacunas más avanzadas, hay vacunas menos avanzadas, pues 2 parecen los candidatos que más pronto van a llegar al punto de sacar una aprobación sin tener las garantías todavía que van a llegar a este punto, pero los más avanzados son 2 vacunas. Es la vacuna de la empresa Moderna de los Estados Unidos y la vacuna de la Universidad de Oxford, justo con AstraZeneca, que es otra farmacéutica. Estas 2 vacunas entonces parecen los candidatos más avanzados en este momento. ¿Cuáles son? Esperaríamos? Sí. Sí, ¿cuáles son, antes de pasar al cuándo, cuáles son esas características de esas vacunas? Por ejemplo, yo estaba escuchando que se estaba tratando, perdón, de trabajar con los anticuerpos generados por las personas que ya se enfermaron de coronavirus. ¿Es esa la base de la vacuna? Hay 2 diferentes entonces tipos de medicamentos, si se quiere, o de respuestas que podemos provocar, ¿no es cierto? Hay las respuestas provocadas por las vacunas. En este sentido, las vacunas no son los anticuerpos ya prefabricados en otras personas o en personas convalecientes con COVID-19, sino las vacunas más bien son un método, son una técnica, digamos, una prueba un simulacro de incendio, si se quiere. O sea, son un método de administrar el patógeno mismo, no anticuerpos, sino el patógeno mismo en una forma debilitada o en una forma muerta suya, o una parte de este patógeno con la finalidad de entrenar a nuestro propio sistema para producir anticuerpos. Esas son las vacunas. Por otra parte, hay lo que usted mencionó, que son los anticuerpos monoclonales. En este sentido, ya tenemos prefabricados estos anticuerpos monoclonales en personas convalecientes, y lo que hacemos es simplemente aislar estos anticuerpos y administrarlos a las personas con la enfermedad o con la posibilidad de contraer la enfermedad. Hay 2 diferentes entonces medicamentos. Las vacunas son las que nos van a hacer a entrenar a nuestro propio sistema para producir respuestas. Y eso es lo deseado. Hasta mientras pues hay un anticuerpo monoclonal, por otra parte, que es el segundo medicamento, pues eso nos va a comprar tiempo para las personas que realmente están contagiadas y las personas que posiblemente pueden tener unas manifestaciones más graves de la enfermedad. Entonces hay 2 ejes, digamos, de investigación en este momento. Las vacunas son las que se pueden administrar después a nivel global, a nivel internacional, o sea, con vacunaciones a nivel internacional con toda la población y proporcionarlas esta famosa inmunidad de rebaño. Es la única
forma para alcanzar una inmunidad de rebaño, de hecho. Hablemos entonces cómo van esos avances y para cuándo considera usted que podríamos tener una vacuna ya disponible para la población en general. Bueno, pues una cosa es el producir la vacuna, el superar estas 3 diferentes fases que acabamos de decir de ensayos en seres humanos. Pues la vacuna de Oxford, según sus propias aclaraciones, ellos dicen que hasta el octubre, pues eso es algo bastante optimista, pero dicen que hasta octubre tal vez vamos a tener la vacuna lista, no para administrarla, sino para uso muy limitado, como ellos dijeron. Eso significa que recién en octubre, a los fines de octubre, a lo mejor va a empezar la producción de la vacuna. Bueno, por otra parte, la vacuna de Moderna, la segunda vacuna que les mencioné, que está también avanzada, pues de la empresa farmacéutica sale que va a estar lista fines de 2020, inicios de 2021. De ahí empieza la parte de la fabricación a gran escala, que es otra cosa. Lamentablemente se necesitan miles de millones de dosis, efectivamente, ¿no es cierto? Estas vacunas parece que van a necesitar mínimo 2 dosis, y si se habla de una población mundial, ¿no es cierto?, de unos 7 billones, 1.000 millones, ¿no es cierto?, de gente, de seres humanos, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pues podemos entender que se necesita la fabricación masiva de unas 14 billones de dosis, ¿no es cierto? Eso es un número tremendo, ¿no es cierto?, extremadamente alto. Entonces, tal vez necesitaremos varios meses adicionalmente para que llegue esta vacuna al consultorio de la esquina, digamos. Entonces, lo que se va a hacer, pues, se va a priorizar la vacunación de poblaciones vulnerables al principio, y vamos a tener una distribución a los países que más necesitan estas vacunas, hasta llegar al punto de la producción masiva de las vacunas. Ahora, una vez se produce la vacuna en un país del primer mundo como Estados Unidos, de donde pertenece el laboratorio más avanzado al que usted se refiere, ¿cuánto tiempo demora en, por ejemplo, llegar a los países latinos como el nuestro? Pues eso tiene que ver con la capacidad de fabricar masivamente la vacuna. Ahora, este es un tiempo especial, ¿no es cierto? Estamos en una pandemia, estamos avanzando con tiempos récord, ¿no es cierto?, para producir una vacuna. Las vacunas normalmente necesitan para su desarrollo y para salir un promedio de 12 años, ¿no es cierto? Incluso para algunos patógenos como el VIH, pues ya llevamos 40 años con VIH y no tenemos vacuna. Entonces es un proceso extremadamente largo normalmente, y ahora se pretende producir una vacuna en 12 a 18 meses, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar también eso. De ahí, pues la capacidad de instituciones específicas es bastante limitada. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, que es una de las 2 vacunas más avanzadas, pues tiene una capacidad de máximo producir como tal unos 100 miles de dosis. Eso es muy poco, es un número muy pequeño, y por tanto ha formado alianzas con una farmacéutica muy conocida como AstraZeneca. Pues lo que se pretende hacer ahora es minimizar estos tiempos y aumentar la capacidad de producir estas vacunas. Y por tanto, justamente se forman alianzas en nivel internacional. O sea, lo que se va a hacer es apoyar para la vacuna que salió primera, y va a tener esta vacuna un apoyo de diferentes farmacéuticas con la finalidad de producir la máxima capacidad, el máximo número de dosis en tiempos récords. ¿Cuánto eso nos va a tomar? Pues algunos investigadores o algunos expertos en el tema dicen que eso puede tardar hasta 1 año adicional. O sea que podemos tener tal vez en una vacuna que salió recién en los inicios de 2021, pues tal vez va a llegar a nivel internacional, como dije antes, al consultorio de la esquina, pues después de 1 año. Entonces, como dije antes, pues la estrategia va a ser el priorizar la vacunación de poblaciones vulnerables y de países epicentros, digamos, de la enfermedad, epicentros de la pandemia.
Hay una información, usted manifiesta que se van a necesitar por lo menos 2 dosis. Yo quisiera saber por qué, porque ya se prevé que se necesitarían 2 dosis. Y hay una información que viene desde la China, se refiere a un pequeño estudio, no sé usted cómo lo interprete, pero dice que hay una posibilidad o se ha identificado que el nivel de anticuerpos que desarrolla, por ejemplo, una persona que ya se enfermó de coronavirus, declina en 2 o 3 meses. Es decir, lo que lo vuelve nuevamente vulnerable, quiere decir que se puede volver a enfermar. ¿Qué es lo que se ha descubierto en el camino? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Ver en el camino cómo reacciona la enfermedad. Sí, es excelente la pregunta porque efectivamente en las últimas semanas salieron unos 4 diferentes estudios. Algunos todavía no se han revisado, pero incluso salió un estudio en Nature Medicine, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, que demuestran exactamente lo que acabo de decir. O sea que efectivamente las personas, un gran porcentaje de las personas infectadas desarrolla defensas específicas, estas tropas de élite que son los anticuerpos, a muy corto plazo. Este es un problema en el sentido que no se sabe todavía si la persona puede volver a infectarse después de unos meses. Lamentablemente es una regla general, digamos, ¿no es cierto?, que los virus del tracto respiratorio por lo general producen inmunidad a muy corto plazo, unos pocos años, a veces unos 6 meses, ¿no es cierto? Para la influenza necesitamos anualmente recibir una vacuna, ¿no es cierto? Eso significa que nuestras defensas son muy limitadas cronológicamente, temporalmente. Entonces, efectivamente, ese será un desafío para las vacunas, o sea, producir una vacuna eficiente y con la producción de inmunidad a más largo plazo. Justamente por eso parece que la administración de 2 dosis, una primera dosis que inicia más bien las respuestas y una segunda que refuerza las respuestas, se llama justamente una dosis de refuerzo, serán necesarias para producir números adecuados de estos anticuerpos neutralizantes con la finalidad de producir respuestas tanto potentes como respuestas a un poco más largo plazo. Ahora, lamentablemente, llevamos muy poco tiempo con esta enfermedad. No lamentablemente, pues eso es algo bueno y que llevamos poco tiempo. Sin embargo, eso nos impide más bien el conocimiento del tiempo o de la duración de las defensas que vamos a tener. Justamente llevamos unos 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, sabemos lo que pasa a un plazo de máximo 6 meses para las personas convalecientes. Lamentablemente, como usted mencionó, y simplemente lo repito, pues parece que, por ejemplo, para las personas asintomáticas, para las personas que se contagiaron, sin embargo desarrollaron nada o síntomas muy leves, pues parecen que un 40% de estas personas, que es un porcentaje bastante alto, no desarrollan anticuerpos neutralizantes a largo plazo o a niveles grandes. Si eso significa que estas personas van a volver a infectarse muy pronto, pues eso es algo que deberíamos investigar un poco más. ¿Cuál es la experiencia en torno a los SARS, que este virus pertenece como a esa familia? Porque, digamos, si vemos el H1N1, que también fue digamos, produjo tanto problema alrededor del mundo, no tanto como el coronavirus, pero hemos visto que se desarrollan como nuevas cepas y las vacunas ya no sirven para esas nuevas cepas. Entonces, ¿cómo va la evolución o cómo puede ir la evolución de esta enfermedad tomando en cuenta los otros SARS, es decir, el comportamiento de los otros SARS? ¿Puede haber nuevas cepas que invaliden la vacuna que ya tenemos? Esas nuevas cepas pueden ser más agresivas que la que estamos teniendo ahora. Pues es verdad que el H1N1, por ejemplo, los virus de influenza, por lo general, las diferentes cepas, pues pertenecen a otra familia, pero son virus del tracto respiratorio y tienen este comportamiento de justamente mutar bastante rápido, con una tasa bastante alta. Afortunadamente, eso parece que no sucede con este nuevo coronavirus. Por ahora, los datos que tenemos es que este nuevo coronavirus tiene una tasa de mutación bastante baja, lo cual es una buena noticia para la vacuna. Eso significa que probablemente una vacuna
eficaz, pues nos va a proteger a más largo plazo, en el sentido que el virus tiende a mutarse bastante, en números bastante bajos o en tasas bastante bajas. Eso es un excelente dato, entonces, y nos hace un poquito más optimistas para el desarrollo de la vacuna. Es un excelente dato. Entonces parece que el virus se porta bien en el sentido de sus mutaciones y de sus cambios, digamos, que podrían evadir estas respuestas provocadas por una vacuna. Es un buen dato. Entonces no se comporta como los virus de influenza. Es un excelente dato. Lamentablemente el dato malo, digamos, el dato que tal vez impide un poquito más, o va a tardar un poquito más el proceso de producir una vacuna eficaz, es el dato que, por lo general, los virus del tracto respiratorio son virus ante los cuales naturalmente nosotros producimos respuestas a muy corto plazo. Una última consulta. Hay una preocupación siempre, digamos, hay población vulnerable, ¿no es cierto? Dentro de esa población vulnerable, ¿cómo están catalogados los niños y adolescentes? Toda vez que, mire, ahorita tenemos el inicio de un ciclo de colegio en la costa, de escuela en la costa, ahora vamos a entrar en un periodo de vacaciones acá en la sierra, pero todo el mundo está tratando de programarse a ver cómo se maneja este regreso o esta escolarización de los niños. ¿Cómo están catalogados los niños frente a esta enfermedad? ¿Son parte de la población vulnerable? ¿Cómo deberíamos comportarnos frente al virus en el caso de los niños? Entonces, los niños parecen que, por lo general, por tener una respuesta bastante fuerte, pues parecen que no están dentro de esta categoría de población vulnerable. Más bien, los ancianos son más vulnerables, o personas con comorbilidades. Y como los niños pues tienen una edad muy pequeña, ¿no es cierto? Habitualmente no han desarrollado comorbilidades, no tienen diabetes, por ejemplo, en altos porcentajes, no tienen otro tipo de comorbilidades que les podrían perjudicar. Hay unos casos que ahora salen simplemente porque cómo se ha expandido el virus a nivel mundial, pues hay algunos pocos casos de niños que desarrollan una enfermedad que se llama, o parece como una enfermedad que se llama Kawasaki. Eso puede ser perjudicante para los niños. Habitualmente es una enfermedad que con la medicación adecuada se combate. Por lo general, entonces, los niños no están dentro de esta categoría vulnerable. El tema es que pueden ser excelentes transmitidores, o sea, excelentes portadores de la enfermedad. Y como pues en el caso de aglomeraciones dentro de escuelas, dentro de clases, pues podrían muy rápidamente transmitir el virus entre sí, sin conocer que estén enfermos o que estén infectados, y después transmitirlo a las poblaciones vulnerables, que son los abuelos, por ejemplo, en la casa, con los cuales van a tener contacto, sus padres que tal vez tienen algún tipo de comorbilidad. Entonces son más bien excelentes portadores. No pertenecen a una categoría vulnerable per se, no son totalmente protegidos, pero no pertenecen a una categoría vulnerable. Sin embargo, pueden ser excelentes portadores para transmitir la enfermedad a una persona vulnerable. Me quedan dos datos muy importantes que usted ha dado en esta entrevista y quisiera cerrar la entrevista con ello para ratificarlos. El uno es que es probable que tengamos una vacuna a finales de este año, y segundo, que algo muy importante, y es que las personas que ya han sufrido coronavirus y que han sido asintomáticas o que no han desarrollado un nivel, digamos, de contaminación tan alto, no desarrollan el suficiente número de anticuerpos, lo que quiere decir que pueden volver a enfermarse. Eso es muy importante porque ahorita se está diciendo que es necesario hacer pruebas a toda la población para saber a quiénes ya les dio, como si que ya te dio fuera ya una seguridad de que puedes salir y hacer una vida normal, y de acuerdo a lo que usted dice, no debería ser así. Esa población que ya se enfermó, que fue asintomática o que tuvo bajos niveles de viralidad, está expuesta o sigue expuesta a volver a contaminarse de la enfermedad. ¿Correcto o qué nos podría decir? Sí, simplemente quería añadir o completar esta información
Pues primero, en la primera parte, pues es muy probable que tengamos varias vacunas y vamos a necesitar varios, y no solo una vacuna, porque cada vacuna tiene sus propias ventajas y desventajas, y tal vez una vacuna, un candidato de vacuna o una vacuna que va a salir, pues va a proteger un cierto tipo de poblaciones, y otra vacuna tal vez va a proteger otro tipo de poblaciones. Entonces vamos a necesitar que salgan, y van a salir varias vacunas a la vez, como parece, hasta el fin de año. Seguramente necesitaremos un poquito más de tiempo para que se produzcan a gran nivel. Y entonces va a ser muy estratégica la distribución de la vacuna. Y por otra parte, correctamente, hay un 40%, parece que pues queda para confirmar este dato, pero parece que hasta un 40% de las personas asintomáticas no desarrollan altos niveles de anticuerpos neutralizantes. No sabemos todavía, porque hay también otras tropas de élite, pues, que parecen un poquito desapercibidas en esta enfermedad. Pues hay también otros soldados que tenemos de élite que nos pueden proteger o controlar la enfermedad. No se habla mucho de ellos, pues lo podemos discutir en otro momento, en otro espacio. Sin embargo, en cuanto a los anticuerpos, pues parece que no desarrollamos respuestas muy adecuadas. Un gran porcentaje de las personas convalecientes, no sabemos todavía si estas personas pueden volver a contagiarse. Queda para confirmar este dato. Sin embargo, deberíamos estar pendientes, seguir con protección, aunque estemos convalecientes, seguir con protección con la finalidad de proteger tanto a nuestra propia persona como a los familiares, a los que están a nuestro alrededor, a nuestro ambiente. Y para confirmar si tenemos estos anticuerpos, pues hay que hacer pruebas de anticuerpos en cambio, y no pruebas de QPCR. Pues las pruebas de QPCR son excelentes para detectar el virus. Las pruebas de anticuerpos, no las rápidas, sino de otro tipo, para más bien identificar el nivel de protección que tenemos, son de otro tipo. Pues estas más bien estarán un poquito más cerca a la protección que uno tenga después de desarrollar la enfermedad. Perfecto. Muchísimas gracias por toda esta importante información que usted nos brinda esta mañana. Gracias a Nicolaos Criakidis. Él es un investigador, experto en inmunología de la UTLA. Gracias, Nicolaos. Encantado.